caso vamos a hablar sobre las prácticas que nos permiten de una manera conservar la biodiversidad. Vamos a ver tres aspectos a nivel de paisaje, rodal y sitio. Y también vamos a ver algunas actividades de restauración ecológica. Bien, el manejo forestal tiene 5 objetivos principales. El primero de ellos es la producción, seguido del aprovechamiento, la protección, la conservación y la restauración. A veces pensamos que conservar no es manejo, entonces es importante entender que el manejo forestal comunitario va implícitamente estos 5 aspectos. Okay. A nivel de paisaje vamos a ver unas prácticas, pero primero necesitamos entender qué es un paisaje. Y un paisaje como tal es un área que está delimitado por fronteras geográficas y naturales. Tiene una diferente composición, tiene una diferente estructura, entonces podemos nosotros diferenciar un paisaje. En este caso, en la imagen, pues vemos un bosque en donde vemos estados sucesionales, un área donde pues, básicamente se intervino un poco y ya tenemos vegetación. Entonces, básicamente ese es un paisaje donde podamos ver diferentes estados sucesionales de la vegetación. Una de las principales actividades para proteger es la asignación de franjas de protección en las partes altas de las cuencas o cabeceras. En ese caso son importantes porque esta zona es donde intercepta la humedad, el viento y es zona de recarga de las partes bajas. Entonces en este caso también es hábitat de ciertas especies endémicas y con una distribución muy limitada en la parte alta. Entonces es importante diseñar una franja de conservación que vaya en función de las necesidades de los ecosistemas. En este caso se plantea como propuesta que tenga una asignación primero de acuerdo al nivel jerárquico, teniendo como la más pequeña, en este caso sería una nanocuenca o en otros aspectos lo conocen como quebrada, seguida de una microcuenca, una subcuenca o una cuenca. Entonces, de acuerdo al nivel jerárquico que esté presente en nuestro predio, hay predios muy pequeños, pero son parte de la cuenca o la subcuenca. Entonces le vamos a asignar una protección que va a estar en función de ese tamaño. Si es una nanocuenca, pues serían 25 metros de cada lado. Después también el orden de magnitud, es decir, cuántos afluentes logra concentrar esa cuenca y en función de eso vamos haciendo la sumatoria. Tendríamos como un máximo una franja de protección de 200 metros cuando es una cuenca con orden de magnitud de 5, ¿sale? Es decir, cuando los ríos se van conectando hasta llegar a ese grado de magnitud. Es importante saber que existe diferente estructura en las partes altas, donde por lo general ya son árboles más pequeños a diferencia de las zonas bajas, donde los árboles pues son mucho mayores. Entonces, como son árboles mucho más pequeños, necesitamos una franja de conservación mucha más amplia. Y ya en las partes bajas o intermedias, pues podría ser un poquito más, más pequeño la franja, ¿vale? Acá podemos ver una imagen en donde se ve cómo va avanzando la ganadería y la agricultura, pero en el filo, pues tenemos un corredor biológico, tenemos una franja que está interceptada por quebradas y por el filo, ¿vale? Otra situación es la protección de la vegetación ribereña. En cuanto a la vegetación ribereña, pues básicamente es aquellos ecosistemas que están al margen de los ríos. Tenemos un margen de agua y alrededor pues hay cobertura vegetal. Entonces estos van a tener primero una importancia muy alta porque mantienen la temperatura, mantienen la calidad del agua, evitan la acumulación de sedimentos y pues generan un hábitat adecuado para las especies de fauna principalmente. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a asignarle una franja de protección de acuerdo a varios aspectos. Primero, de acuerdo a la ley, nos habla de que si es un río intermitente, pues la protección mínima son 10 metros. Si se trata de una corriente permanente, son 20 metros. Pero en función de esto, vamos a sumarle dos aspectos más. Primero, el orden de magnitud, es decir, cuando es de orden 1, el río va naciendo por primera vez, es decir, parte de un ojo de agua, de un manantial y se va extendiendo a lo largo del bosque. Cuando este río se conecta con otro río que tenga la misma orden, pues ya se forman orden 2 y así sucesivamente. Entonces, de acuerdo al orden, le vamos a dar una franja de protección que va de 10 a 50, así sucesivamente hasta tener, por ejemplo, orden 7 o orden 8, en ese sentido. Y la parte de la pendiente.
Es decir, que si el río está en la parte más alta, pues la pendiente es, por ejemplo, en general más accidentada. Entonces vamos a manejar rangos de pendientes que van de 0 a 20 y le vamos a asignar 10 metros, y 21 a 40, y así hasta de 81 a 100 metros le vamos a asignar 50 metros. En sumatoria podríamos tener una franja de protección que va hasta de 120 de cada lado. De hecho, la literatura nos indica que la franja como tal óptima, una vegetación ribereña, son 300 metros. Eso para que tenga la función de retener sedimentos, de generar microclimas y generar condiciones de calidad en el hábitat. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una gráfica en donde vemos el río y vemos la franja de protección. Vemos cómo nos funciona como amortiguamiento, de retención de sedimentos, de infiltración y de recarga. Entonces estamos generando eso. Pero el ancho de la franja va a estar en función de esos aspectos. Por ejemplo, la pendiente, la magnitud y en este caso la temporalidad. ¿Sale? Acá tenemos una imagen que es muy demostrativa, porque vemos que es un río probablemente de un orden 5, un orden 6, donde ya tiene pues lleva un afluente muy largo, pero básicamente la pendiente alrededor del río es plana. En ese caso no existe como una necesidad de asignarle una franja muy amplia, porque ese río ya está completamente desarrollado, ya tiene una estabilidad. Entonces ese tendría un menor ancho a un río que apenas van haciendo, pero está en una zona con mucha más pendiente. La conectividad de hábitat. Esto se refiere básicamente a ligar lo que son las partes altas de las cuencas con la vegetación ribereña, para tener un proceso de corredor biológico en donde se puedan conservar ciertas especies. Aquí en esta imagen podemos ver cómo se están aprovechando ciertas áreas, pero se mantiene esa conectividad. Mientras tengamos esa conectividad, vamos a tener flujo de germoplasma, flujo de fauna, y va a haber una reproducción como tal constante. Entonces es importante que no se pierda esa conectividad, o que el tamaño del parche que no sea tan amplio que limite la conectividad, ¿sale? Esto también para que la fauna tenga protección ante sus depredadores. Aquí tenemos, por ejemplo, un área de aprovechamiento, y al lado podemos ver esa franja de conectividad que es parte de la vegetación ribereña, que básicamente va a conectarse con el filo de la cuenca. ¿Vale? Entonces va ligado a las áreas de aprovechamiento con sus franjas de conservación, tanto de vegetación ribereña y conectividad de las partes altas de las cuencas. Aquí nuevamente vemos la imagen donde se aplicó un tratamiento de aguas padres, ya vemos la regeneración, vemos las obras, las curvas de nivel, la escarificación, pero vemos cómo existe esa conectividad. El filo se conecta con la vegetación ribereña y se mantiene un proceso de multifuncionalidad. Otro aspecto es la conservación de bosques de viejo crecimiento, es decir, bosques antiguos, donde ya tengamos un estado sucesional que ya alcanzó su clímax y básicamente encuentran un proceso de descendencia, pero tenemos todavía condiciones de árboles muertos, tanto en pie como caídos. Vemos un grado de descomposición, y es importante esta zona porque es refugio de muchas especies de fauna, principalmente anfibios como son salamandras, algunas ranas. Entonces son condiciones únicas que, si están presentes en el predio, pues hay que mantener ese ecosistema como tal intacto. Aquí vemos una imagen en donde tenemos un árbol ya de muy viejo crecimiento, uno muerto y otro vivo, pero ambos en transición. Podemos ver cómo es el hábitat de ciertas aves como el búho, pero también existen otras aves como el pájaro carpintero o algunos, en este caso, mamíferos como lo que son roedores, marsupiales, musarañas, e incluso pues en las partes del dosel del árbol podemos tener epífitas, tenemos hongos y tenemos acumulación de agua. Entonces estos bosques generan una gran cantidad de beneficios para el ecosistema, tanto la flora y la fauna. Algunas imágenes representativas de la importancia de estos ecosistemas, por ejemplo, el hábitat de pájaros carpinteros o mamíferos más grandes que requieren estas áreas para refugio, ya sea para migración o para reproducción o anidación. Y vemos que existe una cadena que está ligada en función de este tipo de ecosistema. Porque si tenemos larvas vamos a tener aves, si tenemos aves tenemos depredadores mayores. Entonces vamos a tener una serie
condiciones únicas que nos van a permitir mantener la funcionalidad de nuestro ecosistema. Bien, es importante también la conservación de los manantiales o las áreas donde básicamente existe recarga, y primero es asignarles una franja de conservación de cobertura forestal. Esta va en función de 1.5 hasta 2.5 hectáreas alrededor de los manantiales. Y también pues es importante que el propio manantial tenga una protección que evite el acceso del ganado o de personas ajenas al predio, y protecciones para evitar cuando existan lluvias torrenciales pues exista asolve. Entonces pues, damos a esa protección, ¿sale? La dinámica de claros. También es importante entender que no todo el ecosistema debe estar en un estado adulto o un estado viejo, sino que tenemos que mantener diferentes claros, diferentes estados profesionales. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Con el aprovechamiento mediante corta regeneración o aclareos que se van a ir cambiando gradualmente. Es decir, un bosque donde se aplicó corta regeneración pues se mantiene en un estado de claro. Posteriormente, cuando va creciendo, pues ese ecosistema va avanzando a un estado funcional, y el claro que abrimos el siguiente año, y así sucesivamente. Vamos a tener esa dinámica. Se recomienda que los claros tengan un ancho, o en este caso una superficie que va de 100 hasta 1000 metros cuadrados. Eso es importante, y que tengamos mínimo por predio de 50 a 100 parches. Ahora vamos a ver algunas prácticas a nivel de rodal, y uno importante pues es manejar la estructura vertical y horizontal. Eso se refiere a los diámetros, tener diferentes diámetros y tener diferentes alturas. ¿Por qué? Porque en la parte baja va a haber un hábitat o un nicho ecológico adecuado para esas condiciones, y en las partes altas también. Entonces hay que tener esa diversidad de pisos. Es importante mantener tanto los diámetros como las alturas. Aquí podemos ver un ejemplo en donde existe un proceso de infiltración, porque tenemos un dosel superior que amortigua la lluvia y la va liberando gradualmente. En la parte de abajo, cuando tengamos composición de herbáceas o arbustos, pues van a permitir que esa recarga sea de una manera gradual, y no se escurra el agua y exista mayor infiltración. Aquí tenemos otro aspecto que es la composición florística, es decir, que tengamos una diversidad de especies, tanto latifoliadas como coníferas, herbáceas, que nos van a permitir primero tener una diversidad de microclimas. Generan diferente sombra, diferente exposición, y van aumentando materia orgánica conforme pasa el tiempo. Entonces es importante que no tengamos una sola especie, sino que tengamos una mezcla de especies que permitan en un momento albergar cierto tipo de fauna. Cuando el ecosistema vaya creciendo, pues va a haber un proceso de rotación. Otro aspecto, pues igual, la dispersidad de especies. Aquí podemos ver ese en selva en donde se está realizando un enriquecimiento de alcahuales, y meten especies como caoba, primavera, hormiguero, macuil, que poco a poco van generando una diversidad florística que nos permiten primero tener un seguro contra plagas y enfermedades. Las plagas a veces son muy especializadas y atacan a una especie en común, pero al tener esa diversidad pues tenemos un control biológico natural que podamos nosotros mantener conforme pasa el tiempo. Aquí podemos ver ya en el periodo de secas, cuando ya la mayoría de árboles perdió las hojas, todavía tenemos algunas herbáceas, algunas plantas que mantienen esa condición de microclima. Entonces es importante tener eso. ¿Por qué? Porque también existen especies que requieren alimentos. Entonces cuando hay diferentes épocas de floración, pues vamos a tener alimentos para las especies durante todo el año. Aquí lo podemos ver un poquito más resumido, en donde tenemos diferentes estados posicionales, desde un área donde se ha aprovechado hasta ecosistemas donde ya tenemos gramíneas, arbustos, o pinos ya adultos, o un bosque de viejo crecimiento. Entonces va a existir un nicho ecológico en donde una especie va a tener una transición que puede ser de un bosque maduro a un bosque sobremaduro, o va a estar en una parte donde exista un disturbio o una perturbación temporal y existan herbáceas, porque va a haber alimento. Entonces, para que nosotros tengamos una mayor diversidad de especies de fauna, necesitamos tener diferentes estados funcionales en nuestros bosques. Con esto lo conseguimos mediante los tratamientos silvícolas que nos están generando o están simulando esa acción natural del ecosistema. La otra parte importante es el manejo de la biomasa. A veces la biomasa residual, porque ya no tiene mercado, porque no tiene las dimensiones adecuadas,
muchas veces se deja y se deja de manera desordenada. Entonces es importante acondicionarlo, generar ese proceso para acelerar la descomposición de la materia orgánica y podamos generar también microhábitats. Es importante también utilizar ciertos productos que tal vez su mercado ya no sea tan viable, pero sí generan algunos ingresos para el mantenimiento del bosque. Por ejemplo, leña para los hogares que utilizan madera para elaboración de tortillas, pues es importante darle ese mercado. O incluso cuando realizan procesos de trituración para generar micropellets o material reciclado, pues es importante también aprovechar esa materia orgánica residual. Bien, acá podemos ver un área donde se está realizando el acondicionamiento posterior al aprovechamiento. Entonces, escarifican el suelo, generan los acordonamientos y eso genera un proceso de descomposición más rápido. Aquí igual vemos una escarificación donde en la imagen se puede ver el grosor de la materia orgánica. Es un bosque donde era anteriormente ya en un estado muy adulto, por lo tanto la capa de materia orgánica es muy grande. Entonces hay que remover eso porque si no se remueve esa materia orgánica, cuando germinan las semillas, como no alcanzan a tener humedad hasta abajo, pues mueren fácilmente. Entonces con la escarificación aseguramos la regeneración natural y pues también evitamos que las especies se pierdan. Otra imagen vemos igual proceso de escarificación y la conectividad ligada. Bien, es importante actualmente la apertura y mantenimiento de brechas contra fuego. A veces pensamos que los incendios solo son en ciertas áreas, que básicamente nuestro ecosistema no va a tener esa incidencia. Sin embargo, con los procesos de cambio climático son más recurrentes los incendios forestales. Entonces es importante contemplar dentro de los programas de manejo la apertura y mantenimiento de esos ecosistemas. ¿Por qué? Porque cuando se presentan incendios, pues se pierde una gran diversidad de especies, tanto de flora como fauna, y eso afecta en gran medida el funcionamiento de los ecosistemas. Se recomiendan realizar brechas cortafuego, líneas negras o diferentes acciones que vayan reduciendo el combustible de nuestros predios para que en caso de tener un siniestro como eso sea menor el impacto y nosotros podamos atender de manera eficaz, ¿vale? Entonces ya existen consideraciones sobre los anchos, sobre los periodos para realizar esas actividades. Incluso también se está trabajando con lo que son las cremas prescritas para reducir o controlar ciertas plagas o enfermedades. En cuanto al mantenimiento de caminos, es una actividad también importante porque dentro de las áreas bajo aprovechamiento son los que generan mayor impacto. Entonces, si el camino no tiene una estabilidad como tal y todo el tiempo se está degradando con el periodo de lluvias, pues a la larga incrementan los costos. Entonces es importante mantener en todo tiempo el funcionamiento de los caminos, realizar las obras de mantenimiento o algunas obras de drenaje que eviten que el camino se descomponga fácilmente, cuestiones de pendiente y este tipo de aspectos. Esta es una imagen que sería lo ideal, generar corredores biológicos en áreas que han sido interrumpidas por carreteras. Sin embargo, pues es algo un poquito más complicado, pero sí existen países donde están implementando ese sistema que genera la conectividad entre los caminos. La recuperación de la vegetación nativa. Este aspecto también es muy importante porque se ha hecho un proceso de cambio de vegetación, porque nos interesa en mayor medida producir especies maderables que tengan rápido crecimiento y que tengan demanda en la industria, pero existen especies nativas que tal vez no tengan ese valor, como por ejemplo el tepozán o el aire, pues son especies que generan mucha materia orgánica, generan condiciones de humedad que permiten que el bosque se mantenga recargado. Entonces es importante recuperar esta vegetación nativa en un porcentaje de la composición del bosque. Probablemente nuestra mayor área de producción o de aprovechamiento pues esté conformada por pino encino, pero es importante tener áreas de reserva con estas especies. Aquí podemos ver una imagen en donde tenemos diferentes áreas, zonas agrícolas, áreas de viejo crecimiento o áreas de aprovechamiento. Entonces generar ese tipo de condiciones, ya sea con especies nativas o con especies de rápido crecimiento, nos va a permitir tener diferentes procesos sucesionales. Aquí una imagen en donde nos habla sobre la diversidad. Cuando existen claros o existen bosques de reservas, la diversidad en este caso se aumenta. Pero cuando tenemos básicamente un ecosistema fragmentado, pues
el tipo ya sea polinizadores, ya sean otros insectos, se van perdiendo porque existen cambios de temperatura en ese ecosistema y eso hace que las especies no tengan el desarrollo adecuado o simplemente mueran. Entonces perdemos nuestra diversidad de insectos, polinizadores, mamíferos y aves. Bien, a nivel de sitio, vamos a ver algunas prácticas que están enfocadas principalmente a conservar tanto la fauna, pero ecosistemas o especies importantes. Una de ellas es la formación de microhábitats, como lo vimos en un bosque de viejo crecimiento, tiene muchas funciones. Existe una gran diversidad de especies, no solo aves, sino también muchos mamíferos, anfibios, reptiles, que necesitan esas condiciones. Entonces lo que nosotros necesitamos es, primero, generar áreas en donde tengamos las especies que la fauna demanda. Por ejemplo, en esta imagen tenemos un pino que ha sido utilizado por pájaro carpintero bellotero, el cual guarda las bellotas en los huecos que él mismo perfora, y con el tiempo estas bellotas, al tener cierta humedad, se pudren y se forman larvas, y los pájaros carpinteros vuelven al área donde establecieron sus bellotas a buscar y a comer larvas. Entonces, al generar árboles grandes de diámetros mayores, pues aseguramos el hábitat de esas especies. Aquí en esta imagen, bueno, es un video donde se puede ver, primero es un encino, el cual está hueco por dentro, tiene una zona de producción, y ese es un refugio para el vencejo, un ave que le da la vida en lo que son las cuevas o las grutas. Sin embargo, cuando ya no existen las condiciones, este tipo de aves busca escenarios o busca lugares que asimilen esa condición. Entonces acá tenemos un árbol de diámetro mayor de 50 centímetros, que en la parte interna está hueco. Entonces, al dejar este árbol, nosotros podemos conservar a estas especies con base vencejo. Entonces, es por eso que es muy importante el mantener estas especies. Lo que son las madrigueras, o sea, a veces cortamos diámetros o árboles con diámetros muy grandes y que tienen huecos, entonces hay que acondicionar esos árboles para que sirvan como refugio. ¿Por qué? Porque estas áreas de aprovechamiento van a ser intervenidas posteriormente al ciclo de corta, puede ser de 8 hasta 10 años. Entonces, en esos 8 o 10 años pueden servir como refugio o como áreas de reproducción para ciertas especies. Aquí tenemos algunas imágenes en donde se acondicionan, primero con la madera residual de la cosecha y en combinación con árboles que ya estén huecos o árboles que estén unidos, que permitan generar ese microclima para tener un refugio. Entonces aquí podemos ver algunos refugios o madrigueras para el caso de la fauna. Lo que son los comederos o bebederos para las aves. A veces las aves, cuando el bosque ya se encuentra en un estado maduro, pues ya no tiene tanta entrada de luz, por lo tanto ya no hay tantas herbáceas o alimento para las aves. Entonces las aves, en este caso, se desplazan hacia áreas donde tengan condiciones. Entonces una forma tanto de mantener esas especies es generarles comederos o bebederos de manera artificial, que las aves puedan estar visitando periódicamente y que nosotros también podamos tener un monitoreo. De esa forma pudiéramos hacer dos aspectos: el mantener a las aves y el monitorear qué tipo de diversidad de aves tenemos. Aquí tenemos unas imágenes, por ejemplo, que hay unas estructuras que se construyen de manera natural, ya sea con cortezas, con restos de madera, y que pueden servir como refugio. Entonces es importante generar ese tipo de condiciones, tener una distribución en nuestro predio para que podamos estar monitoreando constantemente qué tipo de aves están presentes en nuestro predio. Otro aspecto es el rescate y reubicación de orquídeas. Durante el aprovechamiento, pues va a existir mucho daño a las epífitas, que por general están en las partes más altas. Entonces lo que podemos hacer nosotros es retomar o rescatar esas epífitas de las áreas que fueron intervenidas y reubicarlas a las áreas que vamos a destinar para conservación. Es importante que si los árboles tengan la altura mínima, que pudiéramos rescatar antes de la intervención el mayor número de epífitas que podamos, para que evitemos un daño total más grande, y esas van a ser reubicadas. Bien, para la reubicación de orquídeas es importante utilizar materiales que sean degradables pero que sean naturales. Pueden ser fibra disle, pueden ser cortezas de algunos árboles, o pueden ser algunas hojas de palmeras o algo así, que nos permita que esa especie pueda ir enraizando, ¿saben? Entonces eso también se genera. Con el paso del tiempo, pues esa especie que nosotros reubicamos
pues la fibra se va a degradar, se va a descomponer, pero va a ser el tiempo necesario para que la especie pueda anclarse al hospedero, pueda producir nuevas flores y se pueda ir propagando. De esa forma vamos a garantizar que las especies presentes en nuestras áreas de aprovechamiento se conserven. Otra especie importante son las bromelias. Las bromelias, pues estos son magueylitos que comúnmente en época de Semana Santa se comercializan mucho. Cuando se comercializan posteriormente a la etapa de Semana Santa, pues muchas bromelias son tiradas, van a la basura porque ya no tienen uso. Sin embargo, estas bromelias tienen la capacidad también de reproducirse vegetativamente. Entonces es importante concentrar el mayor número de bromelias de las áreas intervenidas para poder empezar a un proceso de recuperación. Hay bromelias que tienen esa facilidad de adaptarse tanto en los árboles como en las partes del suelo, donde exista un buen drenaje y exista acumulación de materia orgánica. Es importante mantener ese tipo de condiciones. ¿Por qué? Porque las bromelias almacenan agua. Algunas llegan a almacenar hasta 4 litros de agua en cada bromelia. Entonces, al tener agua, pues es un hábitat para ciertos anfibios. Bueno, acá tenemos una imagen donde se ve la propagación vegetativa de la misma planta, y acá tenemos algunas imágenes de los anfibios. Por ejemplo, las ranas, que por lo general hacen su reproducción en los charcos. Sin embargo, cuando los charcos de agua se secan, pues muchos de los huevecillos o los bilolos no logran desarrollarse completamente. Entonces, una medida que han adoptado ciertos anfibios es que depositan sus huevecillos en la parte interna de las bromelias. Entonces, al estar conservando bromelias, pues estamos conservando implícitamente algunos anfibios. Otra situación es también los reptiles. Cuando tenemos anfibios, pues como tal, pues es el alimento de los reptiles. Entonces muchos reptiles visitan las bromelias para alimentarse, no tanto de anfibios, también algunos insectos o algunos mamíferos pequeños. Entonces estamos generando ese proceso de conservación. Bien, ahora pues les voy a mencionar algunas estrategias de reservación ecológica que va ligado a las áreas de aprovechamiento. Entonces es importante tener en cuenta que algunas son de carácter muy local, pero se pueden implementar. Bien, de manera general, estas son las ecotecnologías comerciales. Tenemos, por ejemplo, el Cocoon, que es un contenedor que puede almacenar hasta 20 litros de agua. Es un cartón o un material biodegradable que tiene unos hilos que se permite que exista un riego por capilaridad. Sin embargo, los costos son elevados. Y también tenemos en la otra imagen superior izquierda, tenemos un Grow Box, que es una caja similar, pero es un material más resistente, es un plástico que igual tiene la misma función de almacenar agua y estar dosificando la planta. Abajo tenemos en la parte inferior izquierda tenemos bolsas que llaman Trigator, que básicamente acumulan más de 20 litros de agua y lo van distribuyendo gradualmente. Un sistema de riego por goteo. Y pues lo que está de moda son los drones. Sin embargo, el costo de un dron oscila en los 600,000 pesos. Entonces son muy elevados y entonces básicamente no se aplica para todas las comunidades. Entonces se mantienen algunas alternativas. Primero, ¿cuál es la principal problemática del uso de las ecotecnologías anteriores? El acceso. Muchas áreas de restauración están alejadas y no tienen un acceso adecuado. Por lo tanto, para aplicar riegos de auxilio, pues hay que utilizar animales de carga y estar aplicando riego con mochilas de aspersión. Entonces, básicamente es un aspecto muy costoso, pero con esa forma pudiéramos asegurar en cierto punto la supervivencia de las plantas. Entonces, es algo también que limita mucho el uso de esas ecotecnologías anteriores. Una de las que se está proponiendo como tal es un sistema de captación de neblina. Este es un sistema que básicamente es una estructura de material de CPVC que tiene una dimensión de 50 por 50 y está recubierto por una malla Rachel tipo de sombra del 60%. Esta malla Rachel lo que hace es primero le da una protección de sombra a lo que son los pinos, pero en un segundo aspecto almacena o condensa toda la humedad de la neblina o del rocío de la noche. Entonces toda esa agua que él acumula lo va liberando gradualmente a la planta. Con esto se aumenta la sobrevivencia en un porcentaje de hasta 95% de sobrevivencia. El costo de cada estructura es de 50 pesos. Sin embargo, la vida útil de esta estructura es de 10 años. Y un pino o un área de reforestación con pinos lo debemos utilizar solo los primeros 3 años. Condiciones necesarias y se puede remover y lo podemos llevar a otra área. Entonces, esta malla puede condensar hasta 2.5 litros de agua por día en los periodos de neblina y reduce básicamente
intensidad de la radiación solar hasta un 80%. Entonces eso hace que la planta no tenga un estrés hídrico porque no se va a evapotranspirar y no va a perder humedad, entonces va a mantener un desarrollo adecuado. Otro aspecto es el utilizar plantas nodrizas. Antes de aplicar cualquier reforestación, pues es importante primero utilizar especies que sean de rápido crecimiento, como el caso de este lupinus, que son lupinus campestres, lupinus montanos. Crecen muy rápido y generan fijación de nitrógeno, porque en sus raíces existen ciertas bacterias del género Rhizobio que básicamente con la sustancia que generan disuelven más rápidamente la materia orgánica, entonces existe una aportación de nitrógeno del suelo. Entonces nos van a permitir ser plantas nodrizas y ya mejorar la condición del sitio para posteriormente establecer una reforestación. Otro aspecto importante es la asociación de grupos funcionales, es decir, especies que se van a asociar, que van a generar un beneficio mutuo. Por ejemplo, acá tenemos 3 especies. Una es una Calcepinia buncherrima, es una leguminosa, el otro es diente de león, Taraxacum officinale, y tenemos acá de búfalo, Octeloda altiloides, que cuando se establecen de manera conjunta, por ejemplo, la gramínea pues va a desarrollarse alrededor del suelo y va a mejorar la infiltración. El diente de león tiene una asociación micorrízica, entonces va a generar esa asociación y va a beneficiar con nutrientes. Y la Calcepinia como tal, pues es una especie de rápido crecimiento, genera mucha materia orgánica que incorpora al suelo, pero también es alimento de los colibríes. Entonces estamos generando esa asociación funcional. Otras especies que se pueden asociar o se pueden utilizar es el tepozán, el Buteja cortata, en este caso la jarilla, la Rhododendron viscosa, tenemos Cercis canadensis, que es una especie igual que resiste a los incendios, posterior al incendio la especie rebrota nuevamente. Tenemos también Tecomastán, la tronadora, que genera mucha floración, mucha materia orgánica y genera muchos acercamientos de polinizadores. Otro aspecto importante son las bombas de semilla o seed ball, que básicamente dentro, en la parte interna, pues tienen semillas, pero también tienen ciertos, en este caso, micorrizas o fertilizantes. Y pues básicamente requerimos arcilla, un poquito de pitmos y agua. Generamos unas bolitas que serían de 5 centímetros de diámetro y en la parte interna, pues como vemos la imagen, podemos meter semillas de asclepias, algunas tonadoras, metemos hidrogel, podemos meter los mocotes, que es un fertilizante de elección controlada, y de manera directa pues ya lo vamos nosotros a establecer en donde que nosotros tengamos las necesidades. Aquí en esta imagen vemos cómo se están estableciendo el seed ball previo a la temporada de lluvias. Estas especies van a estar en la parte interna hasta que tengan las condiciones. Por ejemplo, acá vemos un área completamente erosionada donde la pendiente es muy accidentada y entonces las semillas por sí solas no podrían anclarse. Entonces es mediante este proceso donde llevamos semilla y se va a estar protegida por un tiempo antes de la temporada de lluvia y ya cuando tenga las condiciones va a emerger. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la imagen al doctor Celestino, profesor de Lomar, donde está estableciendo un proceso de restauración con estas bombas de semilla. Y los resultados son, primero, establecer especies pioneras, como la jarilla o el cazaguate, que es una epumea, especies que resisten mucho la sequía y nos van a generar ese microclima. Aquí tenemos áreas donde se han establecido terrazas, pero igual con el tiempo se han ido demorando porque la lluvia básicamente es muy fuerte y estas áreas no tienen esa estabilidad. Entonces es importante establecer gramíneas para que generen esa protección con el desarrollo de raíces. Existe asociación con otras leguminosas por las aves y se pueda en una etapa posterior reforestar. Aquí tenemos otra con avena barbata, se están haciendo esteras o pequeños tapetes en donde se establecen o anclas en las partes pronunciadas de las áreas y posteriormente a la temporada de lluvia pues ya vemos un proceso de restauración. También podemos hacer nucleación, es decir,